Estimada y estimado participante, vamos a dar seguimiento a lo que es el contenido del curso Excel estadístico. Esta es la unidad número 2 y se titula lo que son las herramientas y funciones para sumarización y rotación de datos. Haciendo un recordatorio de los conceptos básicos, la sumarización pues trata de la capacidad de poder resumir datos que tengan el mismo tipo y que sean compatibles con los atributos. También vamos a hablar de la rotación de datos, que esto no es más que la manipulación de los mismos, es decir, poder colocar, quitar o mover cualquier cantidad de campos dentro de nuestra base de datos. Entonces vamos a dar inicio al desarrollo de la temática, en la parte práctica únicamente. Vamos a hablar de las variables cualitativas un poco. Recuerde que estas no se pueden contar o cuantificar, no, solo son atributos o características. Entonces, estas características realmente solo, pues sí pueden ser tabuladas, pero no pueden ser graficadas a través de los métodos convencionales que nosotros conocemos en Excel. Entonces debemos hacer uso de lo que es la herramienta tabla dinámica. Para crear una tabla, lo primero que debemos hacer es contar con la información con la que se va a trabajar. En este caso yo ya desarrollé esta pequeña tabla, que es la misma que está en el ejemplo del material PDF. Entonces ustedes pueden ir desarrollando su ejercicio a medida van viendo este video. Solo van a cambiar algunos valores, ¿verdad? Entonces al final el procedimiento siempre es el mismo, pero sí los valores van a ser distintos. Cuando ya tengamos la base de datos o la tabla de datos creada, vamos a seleccionarla toda, incluyendo lo que son los encabezados de la tabla y el texto pues de arriba donde está la descripción de cada una de las columnas. Vamos a dar clic en la pestaña insertar y vamos a ver que aquí en la primera opción, en el lado de izquierdo, vamos a encontrar la opción de tabla dinámica. Vamos a darle un clic. En las opciones vamos a poder ver que ya está preseleccionada lo que es la tablita de información. Entonces solo vamos a asegurarnos de que esté habilitado el checklist para que nos tome estos datos. Y luego vamos a elegir a dónde queremos que se visualice lo que es esta tabla dinámica. Esta puede ser dentro del mismo documento, en la misma hoja o en una hoja distinta. Entonces vamos a decirle que lo queremos en la misma hoja, en la celda G2. Entonces una vez seleccionamos, vamos a dar clic en aceptar. Aquí ya tenemos prácticamente la tabla de dinámica creada, solamente que no le hemos ingresado ningún valor. Entonces aquí, dependiendo de lo que se les vaya a solicitar o ustedes quieran investigar, van a ir haciendo la selección. Por ejemplo, vamos a trabajar primero con el cargo por género. Vamos a ver qué cargos ocupan los hombres y qué cargos ocupan las mujeres. Entonces, vamos a seleccionar ambas columnas. Vamos a colocar primero el sexo y después el cargo para que lo podamos identificar mejor. Entonces, aquí ustedes pueden jugar con esto. Pueden tomarse para calcular, para contar, pueden sumar, pueden usar promedios, etc. Entonces, vamos a ver primero esta parte que sería sexo por cargo. Aquí podemos ver que las mujeres tienen puestos como asistente de compras, asistente de recursos humanos, atención al cliente, gerente de compras, finanzas, mantenimiento y son supervisoras. Entonces podemos ver que el género masculino es más conductor, hay más gerentes de producción, de recursos humanos, de procesos, mecánico y cajero. Entonces aquí, como recordando un poco la teoría, no es las variables cuantitativas en la estadística descriptiva no nos da una guía o una pauta de cómo nosotros pues vemos por qué se comportan de esa manera. Aquí solo vemos información así a grosso modo de qué cargo ocupan las mujeres y qué cargo ocupan los hombres. Vamos a tomar otros valores, aquí solamente para eliminarlo le quitamos la selección. Vamos a ver cuánto ganan las mujeres. Vamos a ver. Entonces, aquí esta es una sumatoria. Entre todas las mujeres ganan 85.441 empiras.
y los hombres ganan 82.245. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar un promedio de cuánto gana cada persona, lo que haríamos es, en vez de sumar los salarios, vamos a colocar lo que es un promedio. Entonces, en la sección de aquí donde están los valores o las sumatorias, vamos a dar un clic en el menú de opciones que tenemos y vamos a configuración de campo de valor. Entonces aquí vemos que por selección ya automática sale lo que es la suma del salario, pero nosotros podemos contar cuál fue el máximo, cuál es el mínimo, cuál es el producto. Podemos tener cualquier tipo de información estadística. Entonces en este caso me interesa conocer, por decir algo, el promedio de el salario que tiene una mujer con un hombre. Entonces vamos a seleccionar promedio y vamos a dar clic en aceptar. Entonces aquí podemos ver que el salario promedio de las chicas andaría en 12.205 lempiras con 86 centavos y el promedio de los hombres andaría en 11.749 con 29 centavos. Entonces, este tipo de información es súper útil sacarla. No requiere mucho tiempo. Entonces, cuando son muchos datos, es muy importante que nosotros hagamos pues uso de este tipo de herramientas para que podamos resumir y también mostrar o describir el comportamiento de los datos. Entonces, con las variables cualitativas, eso sería pues la forma correcta para que nosotros podamos analizarlo de manera estadística. Entonces, vamos a proceder ahora con la parte de las variables cuantitativas. Estas son las que llevan un poquito más de trabajo porque son las que se pueden medir. No es muy complicado, la verdad, pero sí es importante que conozcamos los conceptos básicos para que podamos nosotros comprender por qué se va sacando cada cálculo. Entonces, volviendo al ejercicio, es importante que para que nosotros realicemos estos análisis tengamos una base de datos. En este caso lo voy a hacer ilustrativo. En el material PDF lo hicimos con alturas. Ahora lo vamos a hacer con pesos. Vamos a creer que hay una encuesta de 20 personas conociendo su peso. Se les consultó y esos fueron los pesos que dieron. Entonces, con ellos vamos a trabajar esta unidad y la siguiente. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver si podemos ordenar este conjunto de datos. Aquí entonces en ordenar, en la pestaña siempre inicio, vamos a ordenar de mayor a menor en este caso. Entonces vemos que los estoy ordenando para que nosotros podamos identificar los conceptos de lo que vamos a calcular. Entonces aquí fácilmente, como es un arreglo de datos pequeño, aquí podemos ver que el valor máximo son 250 libras y el valor mínimo pues son 110 libras. Entonces, vamos a seguir los pasos que se describen en el material para sacar pues los datos que vamos a ir necesitando. Como primer punto vamos a sacar el número de datos, o la cantidad de datos que estamos evaluando. Entonces voy a hacer un poquito más grande aquí. Aquí lo que vamos a hacer uso es la función contar. Es una función simple. Vamos a escribir contar, le vamos a dar un doble clic. Vamos a ver que está activa cuando ya nos empieza a solicitar lo que son los valores. Entonces en este caso solamente vamos a seleccionar los datos que vamos a contar. No vamos a contar texto, no vamos a contar encabezados de tablas ni nada, solamente los datos como tal. Y cuando ya tengamos el rango seleccionado, cerramos el paréntesis y giramos Enter. Podemos ver que nuestra muestra es de 20 datos. Entonces, ahora vamos a sacar el mínimo y el máximo, que aquí, como es un arreglo pequeño, ya los conocemos. Entonces, solo vamos a hacer uso de las funciones. Entonces, el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo, la función es igual min.
Entonces, igual lo mismo, vamos a seleccionar solo el conjunto de datos y vamos a cerrar paréntesis. El valor mínimo, como les indiqué, es 110. Ahora el valor máximo lo vamos a sacar con la función igual max. Le vamos a dar clic, vamos a ver que ya está activa la función y vamos a seleccionar nuevamente este arreglo de datos. Cuando lo tengamos, o cerramos el paréntesis y damos enter. Entonces aquí tenemos que el valor mínimo y máximo son 250 el máximo y 110 el mínimo. Entonces estamos bien con los cálculos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el rango. El rango prácticamente es como nosotros es la diferencia literalmente del valor máximo y el valor mínimo. Es como el espacio que hay o la brecha que hay entre ambos valores. Entonces igual solamente vamos a restarle al valor máximo el valor mínimo. Entonces vamos a hacer referencia a ellos y es una resta simple. Entonces la diferencia entre ambos son 140 libras. Este sería nuestro rango. Vamos a sacar ahora el número de clase. Recuerden que ese número de clases es nada más que un subconjunto para que nosotros en el cual nosotros vamos a agrupar datos. En realidad no vamos a hacer más que una agrupación de los mismos. Entonces, sí es necesario calcularlo de esta manera para que no hayan como que datos perdidos al momento de hacer los conteos y sacar las frecuencias y eso. Entonces, es muy importante sacarlo de la manera correcta. Pues se utiliza la función redondear punto más. Vamos a colocar igual redondear punto más. Y en la fórmula, bueno, le voy a hacer un pequeño espacio. Cuando nosotros hablamos de estadísticas, si ustedes abren un libro, van a empezar a ver fórmulas ahí muy extensas, fórmulas donde hablamos de sumatoria, de logaritmo natural, que de pi, o sea, son fórmulas que tienden a confundir con la simbología y eso. Aquí en Excel estadístico estamos tratando de que ustedes pues tengan como que la esencia de cómo se calculan estos datos. O sea, no nos interesa tanto que ustedes aprendan la parte matemática como tal. Entonces creo que abruma de cierta manera ese tipo de contenido. Entonces tiende a ser que estas clases son como que algo tediosas e inclusive mucha gente no le gusta o se confunden o no comprende. Entonces, en este caso, le vamos a mostrar cómo usar Excel para poder interpretar todo lo que son esas fórmulas que ya están prescritas en los libros de estadística. Entonces, volviendo al cálculo de los números de clase, entonces vamos a utilizar la función redondear punto más. Vamos a abrir el paréntesis y vamos a colocar ln, que significa logaritmo natural. Esto ya es una situación matemática, no es que va a variar, sino que siempre va a ser así. Logaritmo natural de la cantidad de datos. En este caso nosotros ya la identificamos, entonces vamos a colocar de 20, vamos a cerrar el paréntesis y lo vamos a dividir entre el logaritmo natural, que también aquí ya esto no lo vamos a cambiar, y el 2 tampoco. Ese sí va constante porque inclusive en la fórmula para sacar el número de clases así se hace. Vamos a cerrar el paréntesis y luego vamos a indicar que no queremos decimales. Entonces vamos a colocar punto y coma y un 0 para que tire el valor exacto, no con decimales. Entonces nos dice que el número de clases en este arreglo de datos son 5. En el anterior, como habían 44 datos, si no mal recuerdo, entonces salen 6 clases. De acuerdo a la cantidad de datos, pues las clases se van haciendo como que más grandes o en mayor cantidad. Entonces aquí ya tenemos también el número de clases que vamos a utilizar. Solamente nos falta calcular lo que es la amplitud. Para el cálculo de la amplitud es otro cálculo sencillo, solamente vamos a dividir el rango entre el número de clases. Entonces vamos a seleccionar el valor obtenido en el rango, que fueron 140, y vamos a dividir entre el número de clases.
y vamos a dar enter. Entonces la amplitud entre ellos anda en 28 libras. Prácticamente aquí ya tenemos la información más importante y la información más representativa. Entonces, ¿qué prosigue? Vamos a definir lo que son las clases para poder sacar las frecuencias con las que se repiten estos datos. Entonces, primero definimos la clase. Para esto vamos a ocupar, lo voy a hacer aquí, dos límites. Límite inferior, que es el menor, y límite superior, que sería como el máximo. Entonces, según la teoría o lo que hemos estado nosotros viendo a lo largo de este curso, solo voy a hacer un poquito más la letra más pequeñita. Okay. Según lo que hemos estado viendo en el contenido del curso, el límite inferior siempre va a ser nuestro valor mínimo. Entonces esto es ya por ley que nuestro valor mínimo es nuestro límite inferior, así como nuestro valor máximo es nuestro límite superior final. Entonces en el límite inferior nosotros lo que debemos hacer cuando tenemos ya el primero, para delimitar la primera clase, vamos a sumar lo que es la amplitud. Entonces vamos a colocar igual para habilitar una fórmula, vamos a seleccionar el límite inferior y vamos a sumar la amplitud. Vamos a dar clic en enter. Entonces aquí ya tenemos definida la primera clase. Luego, este límite superior siempre se va a convertir en el límite inferior de la siguiente clase, entonces solamente lo vamos a copiar. Ahora bien, para sacar el límite superior vamos a volver a este valor del límite inferior y le vamos a sumar lo que es la amplitud. Recortando la teoría, el límite superior se convierte en el inferior del siguiente y luego solamente vamos a sumar la amplitud. Vamos a hacer esto 5 veces porque son 5 las clases que vamos a necesitar. Entonces, más la amplitud, falta una, igual el límite superior se convierte en el límite inferior y al inferior le sumamos la amplitud. Ok, si ustedes ven, aquí lo voy a marcar para que veamos la concordancia o la importancia que tiene estos cálculos anteriores. Y ustedes así pues también van corroborando que su ejercicio pues está elaborado correctamente. Aquí el límite inferior siempre por ley va a ser nuestro valor mínimo, aquí lo podemos ver, y el límite superior por ley siempre va a ser el valor máximo. Entonces hasta aquí estamos súper bien con el ejercicio. Aquí ya estas son nuestras clases, lo voy a colocar aquí para que no se les olvide. Son nuestras clases, o sea, es el subconjunto o la forma en que nosotros pues estamos agrupando los datos para obtener o hacer más significativo cada estudio que nosotros tenemos. Ahora bien, si los datos fueran mucho mayor, por decir algo, que en vez de 250 hubieran valores de 300 libras, de 400 libras, entonces estas clases se irán haciendo más amplias. Por decir algo, no, si empezaríamos 100 por 110, pero no sería 138, sino que sería 140, 150. Entonces, entre más espacio haya entre los datos, más grande abarcaría, o sea, es más grande el nivel que abarcaría de pesos lo que es este tipo de clase. Entonces vamos a hablar ahora de lo que son las frecuencias. Recordando la teoría, existen dos frecuencias, lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Hay más, pero esas son las más importantes. Entonces la frecuencia absoluta es prácticamente cuántas veces se repite un valor en un conjunto de datos. O sea, cuántas veces un número aparece siempre aquí en nuestro conjunto de datos, si se repite o no se repite, porque puede darse la opción de que tampoco se repita. Entonces, ¿cuántas veces se repiten estos pesos en el arreglo que estamos pues nosotros evaluando? Vamos a sacar también lo que es la frecuencia relativa, que prácticamente es la porción de cada frecuencia absoluta. Entonces, es como sacar un porcentaje de cuánto abarcaría ese conteo de frecuencia absoluta en un todo de un 100%. Entonces,
Para que lo podamos comprender mejor, lo vamos a realizar. Entonces vamos a sacar aquí frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Aquí lo voy a poner para que lo podamos ver bien. Combina de central. Vamos a utilizar los mismos colorcitos. Permítanme. Lo voy a dejar un poquito más oscuro para que no perdamos tiempo en esto. Okay, aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que veamos bien. La frecuencia absoluta, pues vamos a utilizar la función contar sí conjunto. Sí existe una función de frecuencia en Excel, pero no es tan precisa. Lo que hace es prácticamente como una relativa, que sería como que ir agrupando, o una acumulada, mejor dicho, sería que ir como acumulando los valores, entonces al final la última clase le va a contar los 44, en este caso son 20, en el ejemplo anterior serían 44. Se lo voy a explicar cuando ya realice esta tablita. Entonces, lo correcto es utilizar la función contar sí conjunto. Entonces, vamos a habilitar la función con un igual, contar sí conjunto. Aquí está. Le vamos a dar doble clic para habilitarla y nos está pidiendo lo que son rangos de criterio. Entonces, nuestro rango de criterio en este caso sería la cantidad de datos que nosotros estamos evaluando. Aquí ya la tengo seleccionada, vamos a colocar punto y coma. Luego lo que vamos a hacer es indicarle los límites, el límite inferior y el límite superior. Para esto vamos a colocar una comilla, vamos a colocar el primero que tiene que ser mayor o igual que 110, que es nuestro límite inferior. Entonces vamos a colocar el símbolo de mayor o igual. Vamos a cerrar comillas. Vamos a poner un ampersand, que es este y como y la conocemos aquí en nuestro país. Y vamos a seleccionar el límite inferior. Con esto ya tenemos, ya le dijimos a Excel que en ese conjunto de datos vamos a contar cuántos datos son mayores que 110. Entonces ahora vamos a definirle hasta dónde va a contar. Vamos a colocar un punto y coma. En esta parte hay que tener cuidado. Recuerden que algunas computadoras a veces no toman el punto y coma, sino que la coma. Entonces cada vez que utilicemos una función, fijarnos en esta ayuda que nos da, la verdad que es muy útil. Ahí nos indica qué tipo de datos tenemos que colocar y cuál es el separador que debemos utilizar. En algunas son punto y coma y en otras son coma. Entonces en mi caso es punto y coma, voy a colocar un punto y coma. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo criterio. Vamos a decirle que nuestro rango a evaluar es este, que es el mismo del anterior. Cuando lo tengamos seleccionado vamos a dar punto y coma y vamos a hacer la condicionante. Entonces en este caso sería dos comillas, perdón, menor o igual, comilla, que nuestro límite superior. Entonces aquí vamos a cerrar. Ay, se me fue. Permítame que se me movió aquí. Entonces nos falta colocar el límite superior. Vamos a colocar el ampersand, se me había olvidado. Y vamos a seleccionar el límite inferior. Entonces con esto ya tenemos nuestra fórmula. Aquí se la voy a dejar un segundito para que ustedes la revisen. Contar punto sí, punto conjunto. Esta fórmula ya está dada, abrimos el paréntesis. Luego aquí está el arreglo de datos. Vamos a colocar los indicadores que nosotros ocupamos, en este caso que sea mayor o igual que nuestro límite inferior. Es necesario colocar ese símbolo ahí, un ampersand. Y luego cuando terminemos el primer criterio vamos a cerrar con punto y coma y vamos a abrir el segundo igual. El rango de datos que vamos a evaluar, el criterio,
y luego vamos a hacer selección del valor o límite inferior. Entonces aquí nos está contando que entre los pesos, perdón, de 110 y 138 hay 6 datos. Entonces aquí podemos verificarlo porque lo tenemos ordenado. Entonces de 100 a 110, de 110, perdón, a 138 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaba en lo correcto. Entonces aquí, si yo lo selecciono, voy a colocar un borde. Estos datos serían de la primera clase. Entonces vamos a hacer lo mismo con las siguientes clases. A mí no me gusta bajarlo, o sea, nosotros tenemos la opción de hacerlo aquí para abajo, pero no es correcto. Si ven aquí ya me está tirando error porque lo que está haciendo él es bajando más aquí abajo, entonces no me está tomando todos los datos correctos. Yo lo que hago es copiar y pegar la fórmula y luego solo cambiar las celdas del límite inferior y superior. Entonces aquí la celda de mi límite inferior era la F4, entonces en la siguiente la F5 y aquí era la G4, entonces en la siguiente la G5. Aquí nos dice que de 138 a 166 hay 7. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 168 no lo cuenta porque no está dentro de la clase, ¿me entienden? Entonces vamos con la tercera, igual solamente vengo y cambio. Si la anterior es la 5, ahora es la 6, la F6 y la G6. Lo mismo para la siguiente. Si la anterior es la 6, esta es la 7 y la G7. Lo mismo, aquí sería la 8 y esta la 8. Entonces, permítame, 194. Vamos a ver. Nos quedamos con la tercera. Este es de 166 a 194. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, perdón, ya no conté bien. Aquí hay 6. Entonces, esta sería nuestra tercer clase, solamente hay 6 datos. Luego dice que de 194 libras a 222 no hay ninguna, en efecto no hay ninguna y por eso aparece en 0. Y en el rango de clases de 222 libras a 250 hay solamente un dato y estamos viendo que es correcto. Entonces aquí tenemos las 5 clases prácticamente definidas y esa es la frecuencia pues con lo que los datos se repitieran. Ahora la frecuencia relativa no es más que la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos. Ok, aquí para corroborar que la frecuencia está bien, lo que vamos a hacer es sumar lo que son estos valores. Y tenemos igual el mismo número de datos. Entonces la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Aquí para que lo miremos un poquito mejor voy a dejar siempre 2 decimales. Y para corroborar de que este ejercicio pues está correcto, lo que vamos a hacer es sumar estos valores y nos tiene que dar igual a 1. Entonces aquí con esto ya podemos ver que sí está correcto nuestro ejercicio. Y hay otra forma en la cual nosotros podamos verificar pero se la voy a enseñar en la siguiente para que podamos hacer los cálculos. Entonces la primera parte del ejercicio sería básicamente esto, la unidad número 2, las tablas dinámicas y esto para las variables cualitativas y las tablas ya con medición con estos valores de datos estadísticos para las variables cuantitativas.
Entonces, vamos a seguir en la siguiente unidad con el desarrollo del contenido.